Yo le agregaría ese gasto que coincide con esa visión, que también depende de cómo es la estructura tributaria. Entonces, si vos tenés una estructura tributaria regresiva, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que los ricos, digamos, aportan poco y fundamentalmente son los pobres los que participan. Entonces vos tenés un gasto muy progresista, pero financiado por los pobres. Entonces, como si estás... Hoy es regresiva la... Nosotros tenemos un gasto, ¿no es cierto?, que es muy progresiva, pero todavía nos debe, me parece, este gobierno una reforma fiscal para avanzar a una verdadera progresividad. Los subsidios económicos, no los sociales, son totalmente regresivos porque los está recibiendo gente que no lo merece ni lo necesita y en el fondo lo está financiando gente de bajos recursos. Estoy hablando de los subsidios económicos y no de los subsidios sociales, de los que ya hablé, que tienen otra lógica totalmente diferente. Quiero hablar del Club de París. Vemos un minutito de la Presidenta de la Nación refiriéndose al acuerdo con el Club de París. Hemos finalmente cancelado, o por lo menos terminado esta negociación y ya empezamos a pagar una parte en este julio que viene y que nos revela como un país que cuando nos dejan crecer, que cuando nos dejan desarrollar nuestras propias políticas, que cuando se permite generar trabajo y empleo, está en condiciones de honrar sus compromisos y hacerse cargo de sus deudas. Es la primera vez en la historia del Club de París que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional. Es una deuda de muy larga data, es una deuda que contrajeron otros gobiernos y que también fue renegociada en múltiples oportunidades. No es que posibilita o mejora el endeudamiento de Argentina, del Estado argentino, sino de las empresas de esos países que quieran invertir o exportar a la Argentina. ¿Cuándo van a empezar a entrar esas nuevas inversiones? Esto va a ir ocurriendo con el paso del tiempo. No sé si lo veremos en los próximos meses, no sé si lo veremos en el próximo año, o esto probablemente sea un resultado paulatino. Bueno, ¿fue positivo o no fue positivo? ¿Qué valoración tiene? Creo que fue positivo porque era claramente una deuda que estaba en situación irregular y que había que regularizar. Creo que la crítica de que solo alrededor del 10% lo paga este gobierno y el 90% del próximo gobierno no tiene absolutamente ningún sentido, porque desde el punto de vista del interés nacional, claramente lo que debía hacer Kicillof en París era reprogramar esa deuda y lograr plazos razonables y tasa de interés baja. Creo que eso lo logró. La cuestión de dejar afuera el Fondo Monetario Internacional creo que tiene poca significación económica, pero claramente fue un triunfo político del gobierno y del ministro de Economía. Al contrario, probablemente si hubiera participado el Fondo Monetario Internacional, no lo sabemos, pero es probable que podría haber conseguido algún plazo adicional, sin condicionalidad, porque una cosa es pedirle plata al fondo para que te condicione la política económica y otra es solo dejar que muestre tus números al resto del mundo, como lo hacen todos los países. Pero creo que claramente es cerrar uno de los frentes abiertos que hay en la relación de Argentina con el mundo financiero internacional. Bueno, ¿por qué hay tanto acuerdo, Gonzalo Solguín, respecto de esto? Porque si uno lo escucha y lo recorta a Utrera, le da la impresión de que tiene una visión casi kirchnerista de esto, pero hemos escuchado a Massa, a Macri, a los distintos sectores, casi haciéndole muy pocas críticas al acuerdo. Porque justamente nosotros estamos avanzando en una normalización de una economía que estaba hecha a pedazos. Con un gobierno que se propuso, que creo que es importante decirlo, con un gobierno que se propuso normalizar la situación de la deuda, pero sin perder, ¿no es cierto?, soberanía en cuanto a la fijación de las políticas y que no se pague, digamos, la deuda con el hambre del pueblo argentino. Entonces, esto que ha hecho justamente este acuerdo con el Club de París es justamente en ese sentido. Se ha logrado justamente dejar afuera el Fondo Monetario porque se piensa que puede haber, digamos, un resquicio para que vuelva a meterse y a condicionarnos la política, ¿no es cierto? Con lo cual es un triunfo político muy importante. No nos olvidemos que se retrasó bastante la negociación con el Club de París porque insistía el Club de París que tenía que estar en el Fondo Monetario. Nosotros logramos sin el Fondo Monetario y se reprograma la deuda de manera tal que nosotros la podemos pagar. O sea, no se paga con el hambre del pueblo argentino. Bien. Bueno, a ver, más opiniones en las redes sociales, a ver qué dicen nuestros invitados.
Así es, Karina Tomatis en este caso nos está diciendo: sería importante entender la especificidad de las economías latinoamericanas, en nuestro caso de la Argentina. Para Utrera la inflación es un problema técnico, las soluciones por lo tanto son las de los manuales de economía. Alfredo Curuchet nos dice: ¿por qué Argentina tiene inflación y no la tienen Brasil, Uruguay y Chile? Evidentemente es política macroeconómica argentina. Cintia Frencia por su lado nos dice: los pactos con Repsol y el Club de París crearon una deuda pública por 16 millones de dólares. Vamos a una nueva quiebra. Eso están opinando en @ZonaPolítica TV. Bueno, ya les pregunto también breve, porque no nos queda mucho tiempo, a ambos respecto de qué va a pasar con los puestos de laburo que están en juego, pero quiere responder cada uno una cosa. Sí, cortito. Yo justamente creo que la inflación en Argentina no se resuelve con los libros de texto, porque los libros de texto están pensados para economías que tienen una inflación normal de entre 0 y 10%, 0 y 20%, cosas por el estilo. Argentina siempre ha estado en una escala distinta en donde ocurren fenómenos distintos. Por ejemplo, este que yo mencionaba de la inercia inflacionaria, que requiere otro tipo de medicina, de política económica distinta de la que necesita, por ejemplo, Brasil para bajar su inflación, con lo cual no estoy de acuerdo con ese comentario. Mi visión, al contrario, es de que la inflación es un fenómeno muy complejo y mucho más todavía en Argentina por las características que tiene la inflación acá. Bien, ¿qué quería responder? No es lo de él, sino, digamos, lo que decía justamente del tema de la macroeconomía. Cuando uno está en una sociedad compleja, la única forma de entenderlo es poner una teoría adecuada. Entonces, acá hay una puja también en cuanto a las divisiones. Entonces, cuando uno cae, digamos, dentro de lo que vendría a ser la economía clásica, ¿no es cierto?, la economía neoclásica, esta economía no tiene capacidad para entender el cambio estructural. Entonces, cuando uno cae, digamos, en ese tipo de economías, no puede transformar la economía, no puede llevar adelante transformaciones estructurales. Y solamente, digamos, las vertientes, digamos, de la economía cepalina, de las economías, digamos, neokeynesianas, permiten explicar justamente el cambio estructural. Entonces, es un esfuerzo. Cuando nos dicen justamente que no estamos usando el instrumental, lo estamos mirando nada más que la macroeconomía, lo que nos están diciendo, ¿no es cierto?, es que nosotros solamente podemos maximizar lo que existe y no llevar al cambio estructural que propone un cambio de modelo económico como el que pretende el gobierno en este momento. Les pregunto cortito a los dos, ¿qué creen que va a pasar con la situación de los trabajadores en la industria? Yo pienso en este momento que hay, digamos, una especie de chantaje. Por ejemplo, yo veo en la industria automotriz, yo he sido asesor de la UON durante muchos años, y el costo, ¿no es cierto?, el costo laboral en la automotriz es más o menos entre el 6 y el 8%. Nada más. Nada más. O sea, es un chantaje. ¿Utrera? Creo que es una situación muy difícil de resolver porque lo que está ocurriendo en la industria viene desde mitad del año pasado, se agrega ahora lo que está ocurriendo con el sector automotriz y hay un problema difícil de resolver, que es una caída muy grande del mercado interno, una caída de la demanda de autos. De hecho, el mercado interno, se acaba de publicar el dato, ha caído 40% el patentamiento de autos y por detrás de eso hay fenómenos macroeconómicos difíciles de resolver. Ha habido una caída muy grande del poder adquisitivo de los salarios, las altas tasas de interés producto de la política monetaria en lo que va del año hace caer las financiaciones todas, entre ellas los préstamos prendarios, y eso es difícil de resolver. Ahora se están recuperando los salarios porque están empezando a llegar los primeros aumentos salariales del año, pero ha sido tanta la inflación que hemos tenido en los últimos 6 meses que, aún suponiendo que la inflación quede en el 2% mensual de acá hasta final de año, el poder adquisitivo de los salarios va a terminar el año por debajo de cómo terminó el año previo y es muy difícil que se reactive la demanda de autos de esa manera. Además, por supuesto, el aumento de los precios de los automóviles, natural en un mercado tan relacionado con el dólar como es el mercado automotriz después de la devaluación de enero. El 60% de los autos que se venden en el mercado interno son modelos importados, a lo que le impacta directo la devaluación, y el otro 40% compite con esos modelos importados y además de eso tiene componentes importados. Por eso es tan difícil lograr lo que plantea el ministro, que no se traslade aquella devaluación a los precios de los automóviles y con ese traslado se hace inviable vender autos en Argentina. Bueno, ahí sí unas visiones diferentes. Les agradezco a los dos por la visita aquí en Zona Política. Gracias por invitarme. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a la pausa. Enseguida estamos acá charlando acá con Medardo Ávila Vázquez respecto de este mapa del cáncer que es preocupante y las distintas causas, distintas miradas también respecto de este tema. Nos vamos con García Linera, vicepresidente de Bolivia. Estuvo en Argentina, estuvo en Córdoba, estuvo en Río Cuarto. Fue distinguido con el honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y habló de funcionar como estados continentes, como la única salida para los que vivimos en América Latina.
Estados Unidos es un Estado continente junto con Canadá. Europa, a su modo, es un Estado continente. Asia va a tender a actuar como un Estado continente entre Pakistán, la India, China. América Latina, si no actúe como Estado continente en este siglo XXI, está condenada a ser irrelevante en los circuitos económicos mundiales. Entonces requiere esta articulación. Es costoso. Desde el gobierno me doy cuenta que es más fácil una llamada entre presidentes, entre ministros para resolver tal o cual tema político. Eso es infinitamente más fácil que diseñar algún mecanismo de intercambio o de institución económica conjunta. Es mucho más difícil.